Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en la hora que estés viendo este video. Hoy el tema tan esperado, o tal vez no esperado, pero pues definitivamente lo tienes que ver, los términos semejantes. En un video anterior expliqué qué eran los términos, pero ahora vamos a entender cómo podemos trabajar con esos términos, ¿ok? Porque simplemente entender los términos nos ayuda para la base de lo que es el álgebra, pero no nos ayuda para resolver problemas. Por ende, tenemos que aprender este siguiente paso en nuestro recorrido del aprendizaje del álgebra. Pues bien, hagamos un pequeño repaso. Primero, ¿qué era un término, verdad? ¿Y de qué está compuesto? Pues las partes de un término son las siguientes, ¿ok? Imaginémonos el siguiente término. Menos 7x a la 3, y al cuadrado, ¿ok? Son tres partes. El coeficiente, la variable o variables, ¿ok? Y por último, el grado o exponente. Bien, pues vamos a comenzar con el coeficiente. El coeficiente es nada más y nada menos el número que multiplica a las variables. Porque sí, este numerito que está acá, lo que está haciendo con estas dos variables es realizando una multiplicación, ¿ok? Bien, pero el coeficiente no es únicamente el número, ¿sí? Se trata del número con su signo. En este caso, pues el número y su signo serían menos 7. ¿Ok? Quedamos claro. El coeficiente de un término se trata del número con su signo. Las variables, como vimos en el video anterior, se tratan de las letras. ¿Ok? ¿Cuáles son las letras que conforman ese término? Y en este caso, pues serían las letras X y la letra Y. ¿Ok? Y por último, el grado o exponente. ¿Sí? El grado o exponente se trata del número pequeño o el número al que están elevadas las variables, ¿ok? Solamente las variables. Si tú tienes un 7 aquí elevado al cuadrado, este 2 no afecta, ¿ok? Ese no es parte, ¿sí? Los grados o exponentes solo se refieren a las variables, ¿ok? Entonces, para la variable x, lo voy a poner por acá, para x su grado o exponente sería 3 y para y su grado o exponente sería 2. Y simplemente es eso, ¿ok? Estas son las partes de un término, pero el tema de hoy no es cuáles son las partes de un término, sino términos semejantes. Y te voy a realizar una pregunta muy importante. ¿Tú sabes qué es la palabra semejante? Y bueno, te voy a dar pues el chivo y la respuesta. Semejante significa, o bueno, es un significado similar a lo que es la palabra igual, ¿ok? Entonces, cuando algo es semejante quiere decir que algo se parece o algo es igual, ¿ok? A otra cosa. En este caso estamos hablando de términos. Quiere decir que términos semejantes se refiere a un término que se parece o es igual a otro término, ¿ok? ¿Y qué significa eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, estos términos, los que son semejantes, se pueden trabajar con operaciones básicas, como lo es la suma y la resta, ¿ok? Solo con esas dos, ¿sí? Los términos semejantes. Sí se pueden trabajar con multiplicaciones, sí se pueden trabajar con divisiones, pero eso ya es otro caso distinto, ¿ok? Por ahora solo veremos la suma y la resta de estos términos semejantes. Entonces, te voy a poner el siguiente ejemplo. Fíjate que tú tienes el siguiente término. Ax al cuadrado b. O bueno, dejémoslo así. Ax, ¿ok? 3ax. Y tienes otro término. 5ax al cuadrado. Bueno, yo te podría preguntar, ¿qué ves de igual en estos dos términos? ¿Ok? ¿Qué tienen de igual este término con este otro término? Y claramente, rápido me puedes decir, bueno, tienen las mismas variables. Sí, tienen la a, tienen la x, tienen la a, tienen la x. Y luego otro podría decirme, ah, sí, profe, y la x también está elevada al cuadrado. Y bueno, eso es cierto también. Pero esto significa que son semejantes.
Veamos el significado entonces. Para que dos términos sean semejantes deben tener las mismas variables, ¿ok? Y dichas variables deben estar elevadas al mismo exponente, ¿ok? Elevadas a los mismos exponentes. Porque en este caso, pues la a está elevada al exponente 1 y la x está elevada al exponente 2. ¿Qué quiere decir eso? Miremos lo siguiente, agregamos un tercer término, ¿ok? 7ax. Es cierto que tienen las mismas variables, sí, pero no está elevado a los mismos exponentes. Si te das cuenta, acá a la x le falta el 2, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? No son semejantes, ¿sí? Para que sean semejantes, las variables y sus exponentes deben ser iguales. ¿Qué quiere decir eso? El coeficiente o el número que los multiplica puede cambiar y aún así seguir siendo términos semejantes. Sí, como en este caso. Aunque el número no es el mismo, siguen siendo términos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen las mismas variables y porque tienen las mismas variables elevadas a los mismos exponentes. ¿Ok? Cuando te encuentres este tipo de términos que sean semejantes, quiere decir que los puedes trabajar. ¿Y a qué me refiero con trabajarlos? Pues puedes sumar y restar normalmente. Pero tú me dirás, ¿cómo se hace eso? Bueno, pongámosle un término bastante sencillo. 3a más 2a, por ejemplo. Y tú dirás, bueno, profe, sí, yo entiendo esto, pero ¿ahí cómo se trabaja? Ahí hay letras, no sé cómo sería esto. Bueno, no os preocupéis, que ahorita lo vamos a entender. Sí, simplemente vas a trabajar la operación que te indiquen los coeficientes, es decir, los números. En este caso, los coeficientes son 3 y 2. Y la operación que te indica, aquí está, es una suma. Por ende, pues vas a sumar simplemente. 3 más 2 serían 5. Entonces lo vas a colocar. Ahora, ¿qué es lo que vas a añadir? Así es, la parte de las variables, ¿ok? La variable que esté a su lado, pues es la que vas a agregar. En este caso es una a, entonces será 5a. Pero veamos ejemplos un poquito más elaborados, ¿sí? 3ax al cuadrado menos 5b más 2b menos 4ax al cuadrado. Si te das cuenta, ahora tenemos más términos, de los cuales este 3ax al cuadrado definitivamente no es un término semejante con el segundo, porque el segundo tiene variable b, ¿ok? Ni siquiera tiene la a, ni siquiera tiene la x elevada al cuadrado. Es decir, estos dos términos, el primero y el segundo, no son términos semejantes, ¿ok? Pero lo que hay que hacer en estos casos es buscar los términos semejantes. 3ax al cuadrado no es semejante con el segundo término, no es semejante con el tercer término, pero con el cuarto, si te das cuenta, tienen exactamente las mismas variables y están elevadas a los mismos exponentes. Por ende, el primero y el cuarto término son semejantes. Los puedo trabajar. Ahora, 5b. Este 5b también es semejante con el tercer término, con el 2b. Quiere decir que estos dos los puedo trabajar y lo vamos a hacer, ¿ok? De eso se trata, los vamos a separar por quienes se pueden trabajar, ¿ok? Primero, tú puedes agarrar cualquiera, ¿ok? Puedes comenzar por los celestes o por los naranjas. La cosa es que lo hagas, ¿sí? Aquí abajo, en esta parte de acá, voy a realizar las operaciones y acá voy a ir poniendo ya el resultado, ¿ok? Bueno. Tengo lo siguiente, 3ax al cuadrado menos 4ax al cuadrado. Si te recuerdas bien, dije que solo debes trabajar lo que dicen los coeficientes, es decir, los números. Y en este caso nos dice 3 menos, recuérdate copiar el signo también, menos 4. Y acá definitivamente deberás saber cómo funciona lo que es la ley de signos o la resta de números reales, ¿ok? De números pues negativos también, en donde simplemente ya no vamos a tener restas que nos den números positivos, sino que también nos van a dar números negativos. Y este es uno de esos casos. Si no sabes cómo hacer este tipo de restas, por favor ve rápidamente a buscar algún video en YouTube que te explique cómo funciona esto de los números reales y así puedas entender cómo se realiza. Bueno, pero si ya lo sabes, sabrás
que si tenemos dos signos distintos, ¿verdad? Tenemos más y el menos. Quiere decir que vamos a realizar una resta y el signo que esté a la par del número mayor, que en este caso es el 4, va a ser el que va a prevalecer después de realizar la operación. En este caso sería 3 menos 4, pues es menos 1, ¿ok? Y bueno, ¿qué me falta escribir aquí? Pues la parte de las variables, ax al cuadrado, que es lo que vamos a colocar acá en la respuesta. Menos 1 ax al cuadrado. Pero aquí no hemos terminado, recuérdate que falta la parte celeste, así que lo vamos a hacer. Nos dice menos 5, porque tienes que copiar el signo, recuérdate, menos 5 más 2, ¿ok? Y aquí nuevamente hay que hacer uso de la resta de números reales en donde el resultado pues será un número negativo. Y ese número negativo va a ser menos 3, ¿ok? ¿Qué me falta agregar? Pues la parte de las variables, que sería la b. Y la vamos a añadir en nuestra respuesta final, menos 3b. Y de esa manera realizamos lo que es la reducción de términos, ¿ok? Antes vimos los términos semejantes, que serían esta partecita de acá, y ahora estamos viendo lo que es la reducción de términos semejantes. Y así es, como su nombre lo indica. Reducir significa acortar la cantidad, ¿ok? Hacer menor una cantidad. ¿Qué cantidad? Pues la cantidad de términos que tiene el polinomio. Al inicio teníamos 1, 2, 3, 4 términos. Y al final solo tenemos 1 y 2, ¿ok? Hubo una reducción de términos. Pero esto de reducir los términos solo puede pasar cuando son semejantes, ¿ok? Tú no puedes realizar esta resta, mira. 3 menos 5, o sea, 3ax al cuadrado menos 5b, no se puede. ¿Por qué? Porque esos dos términos no son semejantes. Solo puedes realizar una suma o resta de ese tipo de términos cuando son semejantes, ¿ok? Tienen que tener las mismas variables, aquí está, y de esas mismas variables deben estar elevadas a los mismos exponentes, ¿ok? Vamos a hacer otra prueba. La voy a poner por acá. 4xy menos xy más 3x al cuadrado menos 2x. ¿Ok? Bueno, este ejemplo es un poquito distinto. ¿Por qué? Ya verás. Si te das cuenta, 4xy es un término semejante con xy. ¿Por qué? Tienen las mismas variables y están elevadas a los mismos exponentes. Pero este no es igual a este de acá, 3x al cuadrado, ni a este. ¿Por qué? Porque este no está elevado al cuadrado, es decir, no es un término semejante con ninguno de los otros que están en esta operación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, solo los términos semejantes son los que vamos a reducir. Por ende, este término de acá y este de acá se van a quedar iguales, no les va a pasar nada, no van a cambiar, ¿ok? Se quedan ahí, ¿sí? Y bueno, que se te vaya quedando porque esto lo vimos también en el video anterior y aquí se vuelve a repetir. Tú dirás, el coeficiente de este término, es decir, el número de este término es el 4, ¿verdad? Fácil, 4. Y luego acá, uy, ¿y aquí qué pasó? Aquí no hay número. Bueno, si te recuerdas en el anterior vimos que cuando una variable está elevada a lo que parecía nada, como en este caso, parece que no hay nada, quiere decir que está elevado a un 1 imaginario. Y de igual manera, acá, cuando no hay coeficiente, que esté multiplicando a esas variables, quiere decir que hay un 1 imaginario, ¿ok? Entonces, vamos a restarlo ¿por cuánto? Pues por 1, ¿ok? Que es el 1 imaginario que debería estar acá. El resultado de esto, pues, es 3. Y recuérdate de copiar lo que le falta, ¿verdad? ¿Qué es lo que le falta? Pues las variables x y y. Y como dije anteriormente, este 3x al cuadrado y este menos 2x no se pueden trabajar con nadie más. ¿Qué quiere decir eso? Pues que así los vamos a escribir, ¿ok? Que el resultado va a ser el siguiente. 3xy más 3x al cuadrado menos 2x. Y este de acá va a ser mi resultado, ¿ok? En este caso, pues no reducimos reducimos tantos términos,
teníamos 1, 2, 3, 4 y pues pasamos a tener solo 3, solo reducimos un término. Pero de eso se trata, pues, de no tener una excesiva cantidad de términos y llevarlo a su menor cantidad posible, ¿ok? Y es simplemente eso, ¿ok? Entonces, la táctica o la técnica para hacer este tipo de ejercicios simplemente es hacer las parejas o los términos, agruparlos según cuántos términos semejantes hayan, como en el siguiente ejemplo. Tenemos 4 al cuadrado menos 2bx, o bueno, pongámosle 2bc, ¿ok? 2bc más 3 al cuadrado menos 2bc nuevamente menos, vamos a ver, al cuadrado, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a ver el primer término con qué otros términos son semejantes y así vamos a ir haciendo las agrupaciones, ¿ok? Bueno, tenemos que ser a al cuadrado. Tiene que haber a al cuadrado para que sean semejantes. A ver, el segundo término no tiene ni a ni tiene a al cuadrado, así que no es semejante. El tercero tiene a al cuadrado. Muy bien. ¿Ok? Entonces, este de acá va a ser semejante. Ahora, antes de que continúe, quiero que imaginen lo siguiente, que aquí en este tercer término había a cuadrado y una x. ¿Sigue siendo semejante? No. ¿Ok? Cuidado con eso. Yo sé que contiene el a cuadrado, pero para que sean semejantes deben tener exactamente las mismas variables, ¿ok? No puede haber ni una más ni una menos. Tienen que ser las mismas, ¿ok? Por ende, ese no sería semejante. Pero en este caso sí lo es, ¿ok? Bueno, otro término semejante, el cuarto no, el quinto sí, mira, al cuadrado, ¿ok? Perfecto. Ahora vamos a ver el siguiente, menos 2bc, ¿ok? Vamos a fijarnos en esto. Para que sea término semejante debe haber una b y una c, elevadas a la 1, ¿ok? Bueno, el primer término definitivamente no, el tercero no, el cuarto sí, ¿ok? Y ahí está, ya los agrupamos, aquí los puse por colores. Entonces vamos a realizar las operaciones que nos dicen sus coeficientes. O en otras palabras, vamos a operar simplemente sus números. Los copiamos, pues 4, aquí sería más 3, y acá sería menos, y como no hay nada, se coloca un 1, perfecto. 4 más 3 son 7, menos 1 son 6. ¿Y qué me falta colocar? La variable y sus exponentes, ¿ok? 6 al cuadrado. Hagamos ahora el siguiente, ¿ok? Menos 2 sería esto de acá, y en el siguiente pues también menos 2, muy bien. Y si te recuerdas, cuando tenemos dos signos iguales se va a sumar sus cantidades y se va a copiar el signo, ¿ok? Entonces sería negativo, se copia el signo y se suman sus cantidades. 2 más 2 son 4, ¿ok? Recuérdate, reconocer lo que es la resta o suma de números reales con los negativos es muy importante para este tipo de temas, así que deberás repasarlo si es que aún no lo sabes, ¿ok? Bueno, y aquí solo me falta copiar sus variables. Y por último, escribamos la respuesta. 6a cuadrado menos, según esto, menos 4bc. Y simplemente ahí tendrías tu respuesta, ¿ok? Si te das cuenta, no es un tema difícil, es un tema bastante sencillo, pero debes saber este tema tan importante que es la resta y suma de números negativos, números reales en general. Y si no lo sabes, pues deberás practicarlo para que puedas entender este tema. Pues por ahora eso es todo. Recuérdate, un término semejante es aquel que posee las mismas variables y esas mismas variables están elevadas a los mismos exponentes. Deben ser exactamente las mismas variables, ¿ok? Ni una más ni una menos. Eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya servido y recuérdate practicar lo de las restas y las sumas de los números reales, incluyendo negativos.